Efesios capítulo 3 y versículo 10 y 11 vamos a leer. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Para que la multiforme es que tiene muchas formas, diferentes formas, extraordinarias formas de la sabiduría de Dios. Esa multiforme sabiduría es la que ahora es dada a conocer por medio de ti y por medio de mí. ¿A quién? A los principados. ¿Y a quién dice más? Y a las potestades. Está hablando de poderes malignos, poderes del infierno. Nosotros vamos a declarar la multiforme sabiduría de Dios a esos principados, a esas potestades en los lugares celestiales, es decir, en forma espiritual, en el espíritu. Y luego dice conforme al plan, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen queremos el poder? ¿Cuántos dicen, iglesia, queremos el poder? Oramos a Dios y le pedimos, Padre, derrama tu poder, tu presencia, Señor, sobre cada vida y sobre cada corazón. Amado Dios, establece en tu iglesia los principios, los fundamentos que nos van a ayudar a ser una iglesia poderosa, a ser una iglesia que avanza, que entiende el principio espiritual de declarar la multiforme sabiduría de Dios a esos principados, a esas potestades. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos da esa facultad, esa ayuda, en el nombre de Jesús. Y declaramos este lugar tierra santa, declaramos este lugar puerta del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu iglesia avance, Señor, hacia ese propósito eterno que tienes para con cada uno de nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén y amén. Dele un aplauso al Señor y se puede sentar en esta mañana. Gracias, muchachos. Gracias, que Dios los bendiga. Tremenda alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Tremenda alabanza. Estamos bendecidos. Estamos bendecidos. Somos una iglesia bendecida. Tenemos una alabanza que llega hasta el trono, a lo alto, ahí. Toca el borde del manto del Señor, ahí como aquella mujer, ¿verdad?, que estaba desesperada por tocar el borde de su manto para la sanidad. Y así como iglesia, nosotros también necesitamos tocar ese borde del manto del Señor todos los domingos, todos los días, no solamente los domingos, pero todos los días que nos reunimos. ¿Cuántos dicen amén? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El propósito de establecer el reino de Dios es que muchos hijos puedan entrar a Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay muchos hijos todavía por alcanzar. Hay muchos hijos de Dios todavía que tienen que llegar al reino, que tienen que ser parte del reino. Y la misión de la iglesia consiste en eso. La misión de la iglesia consiste en alcanzar a esos hijos que faltan para añadirlos, para que puedan ser de bendición y bendecidos también dentro de la casa de Dios. Yo me preguntaba estos días atrás, cuando hablamos del poder de la iglesia, y estaba estudiando y meditando, y yo me preguntaba a mí mismo, y también le preguntaba al Señor en mi corazón, y decía, ¿por qué hoy la iglesia falta el poder?
¿Por qué la iglesia tiene falta, tiene necesidad de poder hoy día? Me pregunto a mí, poniéndome yo no quiero poner a nadie me pregunto a mí mismo, poniéndome yo como ejemplo, como modelo. ¿Por qué me falta ese poder, Señor? Porque a veces anhelo ese poder, pero no lo alcanzo. Anhelo esa unción, pero me falta. Anhelo ese caminar en lo sobrenatural, pero de pronto entiendo que no llego, que no soy suficiente. Y estaba meditando en esto y vino a mi mente este pasaje. Y el objetivo de la lucha, de la batalla espiritual, es buscar y rescatar y redimir a la raza humana. La iglesia está puesta en el mundo como sal y como luz. ¿Cuántos dicen amén? Somos la sal del mundo, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, dice la palabra. Y la iglesia está puesta como esa evidencia, como ese poder. Entonces, lo que nosotros como hijos de Dios, cuando estamos trabajando en el reino, el objetivo que buscamos es redimir a la raza humana, es que Dios redima a la raza humana. La palabra del Señor nos enseña porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor comienza la tarea y la iglesia, leal a esa tarea, leal al Señor, leal a la gran comisión, la iglesia continúa esa tarea. Dios ha encargado a cada uno de sus hijos la tarea de seguir estableciendo el reino de Dios. Dice la Escritura, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios ha dado a través de Pablo una revelación importante para la iglesia. Y él habla a los efesios y les dice, para que la multiforme, tú sabes, no tiene medida, sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a las fuerzas espirituales, a las potestades, a los principados, las fuerzas de maldad. El profeta Jeremías usó en su tiempo, usado por Dios en su tiempo, también habló, y en su capítulo 1, versículo 10, el Señor habla a Jeremías y le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios quiere iluminarnos esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Hay 4 palabras de destrucción y 2 de edificación. Si estudiamos con detalle estas 4 palabras, son arrancar, destruir, arruinar y derribar. Vemos que no queda absolutamente nada. Solamente cuando podemos quitar todo eso, cuando podemos arrancar, destruir, arruinar y derribar, es entonces cuando podemos edificar y cuando podemos plantar. Y la iglesia en ocasiones ha sido ignorante en esta realidad espiritual. Nadie, alguien que nos regala una parcela de buena tierra, yo decía en la mañana, pero abandonada por muchos años, tú verás la tierra que tiene mala hierba, que tiene espinos, que tiene de todo, abrojos, tiene todo eso, está mal, en malas condiciones, porque ha estado abandonada por muchos años. Ahora, como la tierra es fértil, seguramente habrá nacido toda esa mala hierba. Ahora, tú irías a comprar las mejores semillas de árboles frutales, plantas, verduras, irías a comprar esas semillas buenas y las sembrarías de inmediato en esa parcela. ¿Verdad que no? No, antes no tomarías el tiempo para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para quitar todo lo que está en el campo que hace mal y para luego edificar y plantar. Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas.
Pablo creía en lo que Dios estaba haciendo. Pablo creía en lo que Dios iba a hacer y que tenía significado más allá de lo humano. Y para que esta multiforme sabiduría de Dios fuera dada a conocer por medio de la iglesia necesitaba entender algunas bases, algunos principios. El milagro que hizo nacer a la iglesia, que produjo la existencia de la iglesia, tenía un efecto universal. No solamente era para Jerusalén, no solamente era para el pueblo de aquel tiempo, aquel pueblo judío, pero era para todos los gentiles, era para el mundo entero, era para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hizo el efecto del milagro que hizo posible la existencia de la iglesia. Y cuando Pablo nos habla de principados y potestades, él tenía en mente los poderes de maldad, los poderes espirituales, hostiles al evangelio, contrarios al evangelio, de los cuales todos nosotros como cristianos hemos sido liberados. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido liberados de la potestad de la maldad y hemos sido llevados al reino de la luz. Y ahora somos hijos del Rey, somos hijos del Altísimo, aleluya. Ahora esos poderes eran los poderes que se oponían y se oponen a la obra de Dios. Eran los enemigos de Dios que estaban tratando de romper lo que Dios estaba haciendo. Dios quiere hacer cosas, pero hay un enemigo que se levanta y que trata de destruir lo que la iglesia está haciendo. Un enemigo espiritual. Pero Pablo creía en el poder de Dios. Pablo creía en los poderes de maldad, como dice aquí, pero también creía en el poder de Dios. Y Pablo creía que esos poderes, que esos principados, que esas potestades no podían frustrar el propósito eterno de Dios al fundar la iglesia. La demostración de sabiduría de Dios ante esos poderes fue hecho por medio de la iglesia, por medio de ti y por medio de mí. Esa demostración de poder fue hecha por medio de la iglesia. La iglesia es la evidencia de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira a tu hermano que tienes al lado y tú eres la evidencia del poder de Dios. Dile, tú eres la evidencia de ese poder de Dios. Eres la evidencia de que Dios es real, de que Dios es poderoso, de que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida y por medio de tu vida. Así que hay un poder que es más fuerte que el poder de las tinieblas. Hay un poder que es más fuerte que el poder de las potestades, de los principados, y es el poder de la iglesia. Es más fuerte el poder de la iglesia que el poder del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Es más fuerte. Tú y yo tenemos más fuerza y tenemos más poder que todos los demonios del infierno juntos. ¿Por qué? No porque yo sea yo, no porque somos de alcance de victoria, no porque somos hijos de Dios, pero porque el Espíritu Santo de Dios vive en cada uno de nosotros. Y porque tenemos la promesa de que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros la obra de Él. Así que en esta mañana te quiero hablar de eso, del poder que tú y yo tenemos como iglesia, del poder de la iglesia. Pero para que el poder de la iglesia se manifieste, debemos de poner bases. Tiene que haber una base, una consistencia, unos principios. Entonces, el poder de la iglesia se basa, primero, número uno, en entender que Dios nos da libre albedrío. Dile a la persona que tienes al lado, Dios te da libertad de decisión. Dios te da libre albedrío. Cuando yo entiendo eso, soy libre. Eso me produce libertad en mi espíritu, en mi corazón. Cuando entiendo que Dios me ha dado el libre albedrío de escoger. Entonces el poder se ejecuta a través del poder del alma de los hombres. Tú y yo tenemos un alma y somos parte de la iglesia. Entonces, como parte de la iglesia y teniendo un alma, entendiendo, amado iglesia, amada iglesia, entendiendo que Dios nos da libre albedrío, en todo momento podemos escoger una cosa u otra. Dios nos da el poder
En todo momento existe en nosotros la izquierda o la derecha. En todo momento existe el bien o existe el mal. Y aún como creyentes debemos de decidir si caminamos en la carne o caminamos en el Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? Podemos escoger porque tenemos el libre albedrío. Vivir por fe o vivir por lo que vemos. Vivir en la fe del Hijo de Dios o vivir en los sentimientos y las emociones. Andar en la ley del pecado y de la muerte o andar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Podemos escoger. Todas nuestras acciones dependen de una decisión. Dependen de la decisión de esa doble disyuntiva. No existe un momento en nuestra vida en que podamos escapar de una doble posibilidad. Siempre vamos a tener que escoger o una cosa u otra. ¿Qué quieres para comer? ¿Macarrones o arroz? ¿Qué quieres para beber? ¿Agua o gaseosa? Siempre vamos a tener que escoger. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que escoger. ¿Qué voy a hacer de comer? Tengo que escoger. ¿Qué voy a comer? Tengo que escoger. ¿Hacia dónde voy a ir? Tengo que escoger. Cuando voy en una dirección, cuando salgo de mi casa en mi coche, tengo que decir, bueno, voy al mercado. Ok, tengo que ir allá y girar a la izquierda. Y luego girar a la derecha y luego recto. Tengo que decidir. ¿Cuántos me están entendiendo? Todo en nuestra vida se basa en decisiones. Y Dios nos da ese libre albedrío. Cuando Adán estaba frente al árbol, él tenía dos posibilidades. Podía escoger obedecer o escoger desobedecer. Obediencia estaba del lado de Dios. Total dependencia de Dios. El lado contrario era la desobediencia a Dios. Por tanto, deslealtad a Dios y a su reino. Pero Dios desea un pueblo fiel. Dios desea un pueblo que le obedezca, un pueblo que le ame, pero que le obedezca porque le ama, no porque es obligado, porque tenemos ese libre albedrío. Diga conmigo, tenemos el libre albedrío. Dios ha creado un pueblo para sí de reyes y sacerdotes, y aquí es donde realmente se ejerce el poder del alma de los hombres. El libre albedrío del hombre decide su futuro. El libre albedrío del hombre decide hacia dónde va. El respeto de Dios por el libre albedrío es tan grande que no impone su salvación a nadie, que no impone su condición a nadie. Dios respeta a aquel que le rechace y le dejará partir y no le obligará a volver. Dios no obliga a las personas que tú les hablas a que ellos acepten el evangelio de la paz. No los obliga, te usa como instrumento, pero el poder de decisión está en la vida de cada uno de ellos, porque tenemos ese libre albedrío. Nosotros no somos nadie para convencer a nadie. Yo no tengo poder para convencer a nadie. Yo tengo el testimonio y decirle, mira, si te vas, si vienes a los caminos del Señor, si decides servir a Cristo, te va a ir bien. Si le das la espalda, te va a ir mal. Es mensaje. Ahora, el poder de decisión, ¿de quién es? Es de la persona que escucha, de la persona que oye. El que creyere y fuera bautizado, ¿qué dice la Escritura? Será salvo. Más el que no creyere, ¿qué? Será condenado. El que no creyere quiere decir el que no acepte ese mensaje. Entonces, el poder de la iglesia se manifiesta en esa manera. Entender, número uno, que Dios nos da el libre albedrío. Número dos, el poder de la iglesia también se manifiesta o también se basa en entender los principios espirituales sobre el poder. En otras palabras, lo que el hombre habla y hace depende de lo que decide. Lo que yo hablo y hago depende de lo que decido. En ese libre albedrío tomo una decisión, ¿verdad? A la izquierda o a la derecha. Pero lo que yo hablo y lo que yo digo va a depender de esa decisión. El primer proceso en cada uno de nosotros es tomar una decisión. Antes de tomar una acción, es necesario decidirte, tienes que tomar una decisión. Lo que el hombre habla y lo que el hombre determina, lo que el hombre hace y lo que el hombre habla, determina su alineación o bien con el Señor o bien con el reino de las tinieblas. No existe término medio en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no existe un terreno neutro.
Hay personas que creen que están en un terreno neutral, en donde ni están con el Señor, ni están tampoco con el enemigo. Y no existe tal terreno, no existe esa realidad. O estás con Dios, o no estás. Y si no estás con Dios, ¿con quién estás? Es así. No existe un término medio. Entonces, el primer proceso en nosotros es tomar esa decisión. Antes de tomar una acción es necesario decidirte. Lo que el hombre habla y hace determina su alineación con uno de los dos reinos, o bien con el reino de Dios o bien con el reino de las tinieblas. Cada uno de los dos reinos tiene un propósito diferente. El propósito del reino de Dios es salvar almas, ir adelante, traer gozo y alegría, traer bendición, traer salud, traer prosperidad a las naciones y al pueblo y a las personas. Y el reino de las tinieblas es arruinar, es matar, es destruir, como dice la palabra de Dios. Entonces, cada uno de los dos reinos tiene un propósito, y lo que yo decido determina lo que hace ese reino. Es decir, lo que hace determina a qué propósito estoy contribuyendo. En otras palabras, ¿a qué reino sirvo? Ser dependiente es cuando sirvo a los propósitos de Dios. Cuando yo decido alinearme al reino de Dios, le soy fiel. Cuando yo decido alinearme al reino de Dios, le doy mi lealtad, me sujeto a sus principios, me sujeto a sus mandamientos, a su ley. Es como que yo soy español y vivo en un país libre, pero yo tengo que obedecer las leyes de mi país. Igualmente en el reino espiritual, si tú estás viviendo en un reino espiritual que es el reino de Dios, hay unas leyes, hay unos principios los cuales tenemos que obedecer. Cuando yo decido hacer lo que yo quiero, cuando yo decido hacer lo primero que se me pasa por la mente, cuando yo pienso así, es que pienso que puedo ser mi propio Dios, que no necesito a Dios. ¿Habrá gente así? No sé. Cuando yo tomo mis propias decisiones, pienso que puedo ser mi propio Dios. Tomo un camino de independencia de Dios. Tomo un camino paralelo, parecido, pero no es el camino correcto. Entro en la fidelidad, en la infidelidad, y caigo en la desobediencia. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Entonces, lo que el hombre decide y habla fortalece al reino del cual le ha dado su lealtad. Las acciones de los hombres solo pueden ser fruto de la obediencia o de la desobediencia. Cada vez que un ser humano obedece a Dios, el impacto de sus acciones refuerza el reino de la luz. Cada vez que un ser humano desobedece a Dios, está contribuyendo, el impacto que hace está contribuyendo al reino de las tinieblas. Porque no hay un terreno medio, no hay un término neutral. O estás o no estás. Entonces, una acción continuada de esas actitudes, una acción continuada de esa atmósfera, cuando la ley de Dios nos está diciendo no y persistimos, y la conducta es impropia a veces, entonces estamos ejerciendo el poder en lo que nosotros estamos apoyando nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y los estás poniendo al servicio de lo que tú decides. Y esa acción continuada, repetitiva, que se da día tras día, semana tras semana, determina la atmósfera espiritual. ¿Qué atmósfera espiritual hay en tu casa? ¿Qué atmósfera espiritual hay en tu trabajo? ¿Qué atmósfera espiritual hay en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Qué atmósfera espiritual hay en tu iglesia? ¿Qué atmósfera creas en tu ministerio? Porque estamos creando esa atmósfera. Y esa acción repetitiva hace que esa atmósfera determine en qué lugar estamos. Eso quiere decir que los reinos espirituales se nutren de la acción de los hombres. El reino de Dios se nutre de la acción de los creyentes, y el reino de las tinieblas se nutre de las acciones de los no creyentes. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, lo que quiero decirte es que las acciones de los hombres abren o cierran los cielos sobre nosotros. También existe en estos dos reinos espirituales, también existe un lenguaje propio. La forma de hablar.
En el reino de la luz el lenguaje se llama ¿cómo? Intercesión. Así se llama. En el reino de la luz, en el reino de Dios, hay intercesión. Se intercede por la persona, se ora por ella, se le bendice. Aleluya. Mientras que en el reino de las tinieblas el lenguaje que se habla es el lenguaje de la acusación. Él, es que. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Entonces, también existen esos lenguajes. De hecho, el Señor ahora mismo se encuentra intercediendo por nosotros. Así dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 8, 34. Dice que Cristo, el que además está a la diestra de Dios, es que el que también intercede por cada uno de nosotros. Mientras que al diablo se le llama el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12, 10. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de personas que están en la iglesia, usan todavía el idioma que aprendieron en el mundo. Usan el idioma que aprendieron cuando todavía no estaban salvos. Es decir, el idioma de la acusación, de las tinieblas. Y andan por ese camino. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O piensan que no pasa nada. Pero cada vez que un creyente se dedica a acusar a los hermanos y a sembrar división, está ejercitando de acuerdo con el diablo el lenguaje de la acusación. ¿Cuántos todavía me aman? Aleluya. Cada vez que un cristiano habla mal de alguien, está introduciendo el lenguaje del reino, no de Dios, del reino de las tinieblas. Necesitamos aprender el lenguaje del reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito aprender el lenguaje del reino de la luz, que es el lenguaje de la intercesión. ¿Cuánta gente vive ignorante de esta realidad espiritual? ¿Y cuánta gente siendo salva o viniendo a la iglesia todavía hablan y todavía murmuran y todavía dicen y todavía se quejan y todavía, tú sabes, negativo? Tú sabes. Entonces, somos intercesores, somos personas que vivimos y hablamos el lenguaje de la intercesión y necesitamos aprender el lenguaje del reino de la luz, que es la intercesión. Gente vive ignorante de esta realidad, como intercesores, como reyes, como sacerdotes del Dios Altísimo. La Biblia nos llama colaboradores de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos colaboradores de Dios. No hay tarea más alta, no hay trabajo más alto, más extraordinario que ser colaborador de Dios en su reino. No existe una tarea más importante que ser colaborador de Dios en su reino. Entonces el poder de la iglesia se va a manifestar cuando tú y yo aprendemos a hablar ese idioma. Cuando tú y yo entendemos los principios espirituales sobre el poder. El poder viene en base a una entrega, a un compromiso. Entonces, el compromiso es entender el libre albedrío que Dios nos da. El libre albedrío decidimos qué vamos a hacer. Y el lenguaje de los reinos, el lenguaje, la actitud de los reinos. Cuando yo entiendo eso, debo de entender, por último, y para finalizar este mensaje, el poder de la iglesia se basa en entender la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia. El proceso tiene lugar cuando la iglesia asume su parte de responsabilidad. El proceso de entender el libre albedrío, el proceso de entender los principios sobre el poder y sobre a qué reino estamos dando nuestro apoyo, eso va a hacer que podamos entender también la responsabilidad. Cuando yo entiendo la responsabilidad como iglesia, ¿qué soy como iglesia? Cuando la iglesia actúa conforme a la palabra de Dios. Es entonces cuando se cumple la palabra para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados
y potestades en los lugares celestiales. La iglesia va a anunciar, pero la iglesia necesita vivir en esas bases. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Conforme al propósito eterno en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Entonces, formamos parte, tú y yo que somos la iglesia, formamos parte del plan de Dios. No importa la condición social, no importa la nacionalidad, no importa el estado en que te encuentres, si eres soltero o casado, no importa si eres alto o eres bajo, Dios quiere utilizarnos, Dios quiere usarnos y nuestra oración va a hacer la diferencia eterna para una humanidad que sufre. ¿Cuántos saben que hay una humanidad sufriendo? Hay una humanidad que está sufriendo y la iglesia es la respuesta. Algunos como que no lo creen. La iglesia es la respuesta. Cristo es la respuesta para este mundo. Esta crisis que estamos pasando, que yo pensaba que iba a ser más cortita, hablaba esta mañana y pensaba, cuando empezó allá en el mes de febrero, marzo, pensaba un par de meses. ¡Wow! Y esto se está haciendo largo. Pero esta crisis que estamos viviendo, los gobernantes, los gobiernos, las autoridades sanitarias, las autoridades económicas, escucha un poco lo que están diciendo. No tienen respuestas. No saben por dónde coger esto. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta está en Cristo Jesús. La respuesta está en Cristo Jesús. Si estos gobiernos hubiesen conocido de Jesús, las cosas serían diferentes. La respuesta está en Jesús. Es entonces, hermano, cuando nuestra oración va a ser más efectiva. La iglesia es llamada a pronunciar la palabra de Dios. Tú y yo formamos parte del plan de Dios. Tú y yo somos parte de la iglesia y la iglesia está puesta en el mundo para proclamar lo que Dios ya ha dictado, lo que Dios ya ha dicho como sentencia. ¿A quién debe la iglesia hablarle? ¿A quién debe la iglesia pronunciar los decretos, los mandamientos, la palabra de autoridad? ¿A quién? Acabamos de decir. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta acción de autoridad, de poder de Dios, de que Dios te use y de que Dios me use? ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿A quién le vamos a hablar? A los principados y a las autoridades espirituales, a los gobernadores de este siglo, a las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. A ellos debemos de hablarle la palabra de Dios. A ellos debemos de imponer la autoridad de Dios. A ellos debemos decirle: no, enemigo mentiroso, en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre esta familia, declaramos bendición sobre este matrimonio, declaramos sanidad sobre este cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decirme un amén? Pero es la iglesia, somos tú y yo. Somos tú y yo que somos la iglesia. Debemos declararle y debemos hablarle a los lugares celestiales, a los principados y potestades que están en los lugares celestiales. Cuando el creyente practica esta intercesión, esta oración de guerra, cuando reprende las obras de las tinieblas, estamos actuando sobre el plan de Dios. La palabra del Señor nos dice que aunque no lo veamos en lo natural, la palabra sale como un torrente de luz, como un torrente de fuerza y va a hacer su obra, va a dar su resultado. La palabra dice en el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La luz de la palabra alcanza las regiones, alcanza los lugares más escondidos y a su vez también alcanza y da ese toque, ¿verdad?, a los principados y a las potestades. A veces no suceden las cosas como nosotros queremos y hay una razón, básicamente, no lo digo específicamente, pero lo digo un poco general. A veces no suceden las cosas porque nosotros no estamos no estamos ocupando el lugar espiritual que debemos de ocupar. Entonces, la palabra es la que tiene poder. La palabra es la que tiene la fuerza.
La palabra es la que alcanza regiones, la que alcanza lugares, la que alcanza a los principados y a las potestades. Es importante esto, entender esto, entender que Dios espera que tú y yo participemos de esa guerra, de esa batalla espiritual. Dios espera que la iglesia se remangue y se ponga a trabajar. Oh, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes cuando un cristiano no tiene nada que hacer, sabe lo que puede hacer? ¿Cuántos dicen, Señor? ¿Cuántos me dicen, pastor, no sé qué hacer? Bueno, pues si tú eres una de esas personas que dices, es que no sé qué hacer, es que nadie me dice nada, ponte a interceder, ponte a orar. Eso es la intercesión, es el ministerio más poderoso que pueda haber. Entonces, es importante entender que Dios espera que tú y yo nos mezclemos o nos incorporemos a esa guerra, a esa capacidad de lucha espiritual que tiene la iglesia. En la creación, el ser humano es el único que tiene la capacidad de hablar, la capacidad de orar, la capacidad de interceder, y la iglesia tiene el mandato, la iglesia tiene la responsabilidad. Entonces, lo que damos a entender, los encargados de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, somos la iglesia. Somos tú y yo. Somos tú y yo los que tenemos ese poder, esa facultad, esa responsabilidad de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando lo hacemos, cuando tú y yo hablamos la palabra, los ángeles van a empezar a trabajar al mandato del Señor y van a ejecutar su palabra en el reino espiritual, en el reino invisible. Recuerda que para que algo ocurra en el reino natural, primero tiene que ocurrir en el reino espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Para que un milagro suceda en el mundo natural, primero tiene que suceder en el mundo espiritual. ¿Y cómo sucede en el mundo espiritual? Cuando tú y yo estamos intercediendo, estamos poniendo nuestras vidas, estamos poniendo nuestros corazones en el altar, siendo obedientes, tratando de ser obedientes a la voluntad y a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es entonces cuando vamos a poder ver ese milagro, esa maravillosa obra de Dios. A ese proceso se le llama dependencia de Dios. Yo debo de aprender a ser dependiente en Dios en todas las cosas. Y ser dependiente de Dios significa voluntariamente obedecer su voluntad. En otras palabras, obedecer su palabra. Ser independiente de Dios significa hacer cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Cuando yo no hago la voluntad de Dios, entonces soy independiente de Dios. Y la voluntad de Dios es que sus hijos sean totalmente dependientes de Él, que dependan totalmente del Señor. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió, dijo Jesús. Él había entendido que vino a hacer la voluntad de Dios. Así tú y yo más todavía. Ahora, hacemos otra vez la pregunta que hicimos al principio. ¿Por qué la iglesia no tiene poder? Porque a veces falta el poder en la iglesia. Y para que el poder de la iglesia se manifieste, debemos de poner bases. Número 1, entender que Dios nos da libre albedrío. Entender que podemos decidir en un momento dado ir a la izquierda o ir a la derecha. Blanco o negro. Cuando yo entiendo eso, soy más libre para decidir y al mismo tiempo voy a pensar mejor cómo obedecer la voluntad de Dios. Entender que Dios nos da libre albedrío. Número 2, entender los principios espirituales sobre el poder. El poder del hombre se encuentra en su decisión, en el alma. Cuando yo pienso, cuando yo actúo y hablo, lo hago basado en una decisión de mi alma, en mi ser interior hay mi alma que me dice lo que tengo o no tengo que hacer. Entiendo que soy una persona con libre albedrío, entiendo que tengo una
un conocimiento espiritual sobre el poder y puedo decidir lo que pienso, lo que hablo, lo que actúo. Y según lo que piense, lo que hable y lo que actúe, estoy dando poder o bien al reino de Dios, dando mi apoyo, dando el poder, dando la facultad, o bien al reino de las tinieblas. Entonces cada uno de nosotros decide. Número 3, el poder de la iglesia se manifiesta cuando entiendo mi responsabilidad. Cuando la iglesia entiende su responsabilidad. Entonces la responsabilidad de la iglesia se llama depender en el Señor en todo. Cuando aprendo a depender en todo, entonces puedo pensar, puedo obrar y puedo hablar en forma que sea totalmente sometida a la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos quieren poder? Queremos el poder. Queremos el poder de la iglesia. Pero en lo que se refiere a las decisiones que tomamos, estoy convencido de que la responsabilidad de los creyentes es mucho mayor. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Conocemos la palabra de Dios. Y sabemos el resultado que pueden provocar cuando obedecemos o cuando no obedecemos. Para ti y para mí que somos cristianos, no solamente existe el riesgo propio de la comisión, sino también el de la omisión. Es decir, cuando yo dejo de hacer lo que tengo que hacer, también estoy actuando mal. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le cuenta como pecado. Al que sabe hacer lo bueno. No es que lo sabes hacer y te quedas neutral, no. Pero si sabes y no lo haces, te cuenta como pecado. Ahora, el diablo tiene un interés especial en la iglesia. ¿Sabes que el diablo no se preocupa de la gente ahí fuera? La gente ahí fuera se pierden solos, no hace falta que nadie los empuje. Pero el diablo se preocupa de la iglesia. ¿Y sabes dónde mete baza? Donde pone pensamientos, donde pone intenciones, donde pone desobediencia. ¿Sabes dónde? Dentro de la iglesia, en el pueblo. Amada iglesia, tenemos que pensar esto, que el diablo tiene un interés especial en usar el poder del alma humana. Es el único recurso de que puede disponer. Sabe que somos salvos, sabe que no puede hacer nada contra la salvación de Cristo Jesús si nos mantenemos fieles, si nos mantenemos leales. Pero sí puede provocar. Aunque tú seas salvo, pero que se pierda alguien más. Aunque yo sea salvo, pero por causa de mí, por causa de mi pensamiento, de mi palabra, de mi obra, que alguien más se pierda. O cerrar, como decimos, cerrar la puerta de la iglesia, pero con la persona afuera. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el único recurso que tiene Él para manifestarse es nuestra vida, es nuestra alma. No podemos permitir que use nuestra alma para lastimar y para hacer daño dentro de la iglesia. Dios, todo lo contrario. Dios va a usar el poder que proviene del Espíritu Santo, y así lo hace en la vida de cada creyente. En la vida tuya y en la vida mía, el Señor va a usar ese poder para bendecir, para restaurar, para tender una mano, para socorrer, para bendecir en sí mismo. Y aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo, es el poder de la iglesia, es el poder nuestra, del alma humana, pero usado para bien. ¿Sabes que ese poder del alma cayó cuando cayó el hombre? Cuando el hombre cayó, también cayó el poder del alma humana. Así que de acuerdo a la voluntad de Dios, ese poder del alma humana ya no debía de ser usado. Y es por esa razón que el Señor Jesucristo vino para restaurarnos, para santificarnos. El Señor Jesucristo declara a menudo que necesitamos perder nuestra vida, es decir, el poder del alma, para salvarnos. Todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿No te has encontrado a veces? ¿Te has encontrado que de pronto has hecho algo que tú querías hacer y te has sentido triste, abatido, sin ningún tipo de, así como bueno, pero sin embargo alguna vez has renunciado, te has humillado, has intercedido, has estado sujeto a la voluntad de Dios y no ha sucedido nada aparentemente digo, pero de pronto ha venido un gozo, ha venido una alegría, ha venido una satisfacción de haber hecho lo que tenías que hacer? ¿No te ha pasado a veces? Especialmente en las relaciones humanas, especialmente. Pero eso es lo que quiere decir el Señor. El que quiera salvar su vida, el que quiera tener la razón, el que quiera salir por encima, ese va. Pero el que pierda su vida, ese la hallará. Así que damos gracias a Dios por todo eso. Dios espera de nosotros, con esto voy a terminar, Dios espera de ti y de mí que entreguemos nuestra vida, que entreguemos nuestra voluntad, que nos entreguemos a Él voluntariamente. El poder de la iglesia, lo dijo el apóstol Pablo refiriéndose a él mismo, y yo lo uso refiriéndose a la iglesia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando yo entiendo todos estos principios, cuando entiendo los principios que hemos hablado y sujeto mi vida a ellos, entender que Dios nos da libre albedrío, entender los principios sobre el poder, entender la responsabilidad que tenemos como iglesia, eso va a traer sobre nuestra vida poder. Va a traer sobre mi vida, sobre tu vida, sobre la vida del que lo practique, el poder que la iglesia necesita hoy. La iglesia hoy necesita el poder que proviene de lo alto, el poder que viene de Dios. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ponte de pie esta mañana conmigo, en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a decirle: Padre, te damos